Chaquetas amarillas, o no habrá miel para nosotros. Horadando galerías sin saber por qué, trabajando para fines que creemos a ratos entender. Horadándole al tiempo en un vasto y negro naufragio sin sentido. No habrá miel para nosotros. En el verano de nuestras vidas terminaremos embriagados entre las manzanas fermentadas y nos encontraremos confundidos sin reconocernos. No habrá miel para nosotros. Bueno, yo soy Juan Carlos Navarrete, tengo 3 décadas, 30 años. Soy sancarleño, corraleño y valdiviano. Yo estudié historia en la Universidad Austral. Sería, digámoslo, en el fondo profesor, pero no ejercido, que sí no suelo, por tema de oficio, no suelo decir que soy profesor, sino más bien licenciado en historia, que es uno de los grados que tiene la carrera. O sea, enfocado un poco más hacia la investigación. Escribir directamente, las primeras cosas son como dentro de la educación misma, ¿no? Por ahí en la básica, algunos, comillas, concursos de poemas, por ejemplo. Yo recuerdo como la primera cosa de haber escrito propiamente tal fue un mes del mar, que escribí un poema del mar. Eso fue como en séptimo, octavo básico. Que hace algún tiempo lo encontré, de hecho, horrible, por supuesto, es que excesivamente dulzón, pero tenía los significados principales del mar, que era fértil y al mismo tiempo devastador, y que inducía a la melancolía y a la tranquilidad, ¿no? Y eso sería como lo primero que escribí, y así cosas así. No, y después más adelante la media también algunos concursos como concursos entre comillas, pues sin grandes premios, de relatos donde tampoco me fue tan bien. Yo creo que cuando más me puse a escribir sistemáticamente fue cuando empecé a tocar guitarra, que me dio por escribir comillas, letras de canciones, entre comillas, muy malas también, un poco en la onda de la trova, de Silvio, de la nueva canción chilena. Bueno, uno en historia está obligado a dos cosas, a leer mucho y también a escribir mucho, ¿no? Entonces ya en historia, digámoslo, por tema académico, uno empieza a escribir mucho, a leer mucho, a tener que hacer ensayos. Entonces yo ya como que yo diría que el 2012 tuve como mi primer intento, comillas, poético, serio, de esto de encontrar como algo propio, ¿no? No de imitar, digámoslo, poesía de los demás, ¿no? No repetirse, sino de intentar encontrar lo que a uno lo define, ¿no? Como persona individual, ¿no? ¿Qué tiene uno que decir de especial? Yo creo que el 2012 fue como mi primer intento serio, y ahí escribí varias cosas como tipo verso libre, que en ese tiempo tampoco la parte, digamos, lo fina de las formas y todo eso yo no lo manejaba mucho, ¿no? Después ya leyendo mucho más tarde a Whitman, digámoslo, ya como que me percaté más del tema del verso libre, pero en ese tiempo, como te digo,
es que empecé a escribir más sistemáticamente y de manera más seria, ¿no? E intentando encontrar la identidad propia y lo que uno tiene más o menos que decir de especial, ¿no? Un poco autoexplorándose, como decían los griegos, en el oráculo de Delfos, ¿no? Ese conócete a ti mismo, ¿no? Esto es en cierto homenaje con Ezequiel Valenzuela Barrientos, que es el abuelo de un amigo fallecido hace un par de años, para que se entienda el contexto. Y se llama La manzana ñata o conversación interrumpida con Chequel. Las manzanas que escogieron nuestros antepasados nos acompañan mientras hurgamos en la ruina de los siglos. Y también, ay sí, esas temibles ruinas personales, aletargando la enfermiza manía de la tristeza como un antídoto, con la acidez precisa de su terrena naturaleza, con su dulce amarga ternura, el secreto revelado de la nuestra. Oiga usted, don Ezequiel Valenzuela Barrientos, cuénteme algo sobre estas manzanas enormes que subimos a buscar más allá de la casa y el gallinero. ¿Dónde las guardaban? ¿Había algo que su mamá preparara? ¿Y los árboles los plantó su papá o ya estaban? ¿Y tenían otras clases aparte de la ñata? Porque allí donde los mortales se detengan, ante el desconcierto del ser y el tiempo, los historiadores han de proseguir la conversación, interrogando al devenir con su audacia inaudita, hilvanando el extraño diálogo que es nuestra vida. Lo entronó en una altura ensoñada para escalar a la búsqueda de sus luces amarillas que abril cristalizó como sus fantásticas campanas. Lo estableció como un descanso de aroma para detenerse los barquichuelos sobre la quietud de la bahía, que en las tardes del verano tiene el esplendor meloso de un tazón generoso, rebosante de chicha con murta. O para mirar cómo el sol se retira hacia la costa tras los cerros, con la quietud de un arrayán cobrizo y deslumbrante, robándole claridad al día, sintiendo el calor sobre su corteza. O para respirar en paz mirando las humaredas del pueblo, cuando arrecian los fríos de abril sobre las murtas, que subimos a buscar para empanadas o un dulce, al que la señora Delia dará el punto al anochecer en su cocina. O para recibir la conversación de cualquier visitante, aparecido sin aviso alguno como un ave, como el bisnieto de don Manuel que ahora llega, con su multitud de preguntas sobre huertos y manzanos, a recoger un montón de ñatas que ruedan por la ladera, para llevarse su aroma a la región donde navegan los sueños, para saborear la memoria de nuestros extraños afectos, para sostenerse en su tronco recordando a los padres, la primera casa, un estero, el cerro, los caminos. He ido escribiendo varias cosas tipo ensayo, chiquititas así, muchas cartas al Diario Austral, por ejemplo, pero experimentando un poco y jugando con la escritura, y ahí entre medio poetizando un poco. Yo te diría que he ido poetizando un poco sin querer, ¿no? Hay algo importante para todo lo que escribo, que es que está gravitando en torno a la historia. O sea, yo sin historia, te lo digo, nada. Sin historia no escribiría, pero todo lo que yo puedo decir sobre lo que escribo es que gravita y es fundamental la historia, ¿no? Ahora no me refiero, por supuesto, a la historia solamente como contenido, sino porque la historia, en el sentido de una forma de explicarse la realidad, una forma de comprender el mundo y una forma también que se sucede de eso, de estar en el mundo. Entonces, cuando uno estudia historia hoy día, en la actualidad, interroga la realidad de una manera, la entiende de una manera, se la explica de una manera. Entonces, esa impronta, esa mirada de la realidad está en todo lo que escribo, y mucho de lo que escribo no sería posible sin la historia, ¿no? Y ahí las líneas son los límites son muy difusos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo para escribir al mismo tiempo estoy investigando, ¿cachai? Estoy buscando registros, estoy
viendo hipótesis sobre ciertos temas, qué sé yo, de historia de Valdivia, de la realidad histórica de Valdivia, de la realidad histórica de acá, o de uno mismo, ¿no? Que para mí ha sido súper importante en los poetas del sur de Chile, el grupo Trilce, de poesía de los años 60, Omar Lara, Carlos Cortines, Juan Armando Eple, Enrique Valdés. A ellos, por ejemplo, yo llego porque empiezo a explorar, digámoslo, la identidad, el ser de Valdivia, ¿no? y del sur de Chile. Entonces, si te das cuenta, llego investigando a ellos, entre comillas. También Luis Oyarzún está muy influido por Mistral. Y Mistral tiene, digámoslo, una influencia que es poco nombrada hoy día, que es Pedro Prado. Pedro Prado yo creo que es súper importante leerlo. Algunos clásicos universales, bueno, de partida los griegos. La poesía griega, que es fragmentaria, Anacreonte, Píndaro, Alceo y Safo. Safo, que es la poeta de la antigüedad. Más modernos, por ejemplo, Whitman es importante. O sea, por lo menos para mí ha sido importante Whitman. El romanticismo inglés, ¿no? John Keats. Shelley, especialmente Percy Bysshe Shelley, no Mary Shelley. Mary Shelley era su señora. Bueno, este poema surgió en un taller con Roxana Miranda Rupailaf, que es una poeta más o menos bien conocida acá en el sur de Chile. Ella nos planteó hacer como una especie de viaje inspirados un poco en el poema Ítaca de Cavafis, que se llama Luz de aguas verdecidas. Ah, hijo de los montes, tú que creías en tu poderío, surgido de la disgregación de los bosques, como la seta más extraña, haciéndose de la luz en las quebradas. Oh, hijo de los montes, tú creías en tu poderío. Ay de los que temen la vastedad del mar, su extraña materia sin límite, la tronadura metálica de su bramido, como un derrumbe del mundo, devastando toda criatura hasta su célula. Ay de los que temen esa caótica danza de muerte y nacimiento, vociferando ante sus despojos ensoñados, atraídos y expulsados de su abrigo absoluto, arrojados a las playas y pedregales. Entonces, los que tiemblan ante la vastedad desconocida del mar, apartan su mirada de los restos, se distancian del vaivén de sus costas y buscan los puentes y los ríos donde gustaron la felicidad, la extraña complicidad de los afectos. Una niebla espesa disuelve los límites de las orillas cuando un puente conduce a los suicidas al verde surco de un río, donde se arrojan como una semilla. Ah, no te engañes, bien saben ellos que el mar se les anuncia en el ondulante curso de su camino, para recibirlos al final de la caída, para recoger la deriva de sus vidas. Cuando dejes el letargo del mar, cuando abandones la suprema soledad de sus arenas y te remonte por los ríos salobres hacia el abrigo de la tierra, escúchame, sé feliz en sus riberas, sosiégate en sus muelles, embriágate tiernamente en sus roqueríos, prueba sus extraños silencios entre el humo del tabaco y la cerveza. Languidece los afectos necesarios, languidece en el tacto de los amigos y deja que la bruma de los ríos transpire en tu pecho y en el mío. Así sabrás por qué los suicidas prefieren la luz de las aguas verdecidas. Oh vida, oh tiempo,
No hay explicaciones ni cartas, solo queda el contorno vacío, la ausencia terrible que es uno mismo, oscureciéndose en la noche del mundo, sobrellevando los trabajos y los días. Pues nadie está más solo que aquel que ha recibido. ¿Cuándo? ¿Dónde? El abrazo feliz de los suicidas. Bueno, estar acá, esta sea tu tierra natal, digámoslo, y que uno tenga una vida en un lugar espacioso, entre comillas, todo heredado, digámoslo, de los antepasados, ¿no? Que es el común denominador de la mayoría de la gente de San Carlos, qué sé yo, de Chehuen, que han tenido por lo general una vida espaciosa heredada de sus abuelos, padres, bisabuelos, ¿no? Es súper importante, ¿no? Porque en la escritura, por lo menos, uno tiene mucho que decir. Ahora eso hay que descubrirlo, porque lo que pasa es que uno tiene muchas cosas naturalizadas, ¿no? Sobre lo que uno vive acá, y hay que escarbar un poco la realidad e ir dándose cuenta de que hay mucha riqueza, digámoslo, que uno tiene y que no se da cuenta, ¿no? De la riqueza que hay en las huertas, en las quintas, de las plantas, del trasfondo histórico de nuestra compleja mixtura identitaria mapuche, huilliche. Y es distinta, por supuesto, una poesía a la poesía de alguien que haya crecido en Santiago, ¿no? O en una ciudad, o que no haya tenido, digámoslo, haya venido al mundo, digámoslo, sin estas comillas bendiciones, ¿no?